Buenas tardes, Iglesia. Buenas tardes a todos los que siguen este espacio dedicado a la huerta familiar orgánica. En este sexto micro vamos a hablar sobre algunas de las enfermedades más comunes en la huerta y algunas características o exigencias de distintos cultivos de primavera-verano. Nosotros ya hemos hablado de los daños por plagas en los cultivos de huerta, pero hay otro tipo de ataques que pueden producir la destrucción del cultivo. Son producidos generalmente por hongos, bacterias y virus. La enfermedad se puede definir como una alteración que se produce en las células y los tejidos de las hortalizas como consecuencia de la presencia de agentes patógenos que emiten sustancias tóxicas y modifican sus órganos, llegando a poder destruir completamente la planta. Hoy en día se cuenta con mucha información sobre las enfermedades que afectan en este caso a los cultivos de la huerta, y para poder frenar una enfermedad hay que conocer sus características y sus hábitos. En el caso de la huerta familiar orgánica, el ataque de enfermedades no es tan importante como lo puede ser en una huerta comercial o industrial. Por lo general se presentan en forma leve. Entre las enfermedades más comunes de las distintas familias que componen la huerta tenemos el oidio, que es un hongo que se caracteriza por crear una capa pulverulenta o algodonosa de colores blancuzcos, sobre todo en las hojas, aunque también puede atacar los tallos. Los cultivos más susceptibles en este caso son las cucurbitáceas, es decir, calabazas, zapallos, pepinos, melón, la lechuga. El control ecológico funciona bien una infusión a base de cola de caballo en las zonas afectadas, ya que este es un excelente fungicida. El mildiu es otro hongo. Los síntomas son fácilmente reconocibles, pues provoca unas manchas de colores que viran de verde al amarillo en hojas, tallos y frutos. Entre los síntomas de los cultivos comestibles comunes se incluyen las manchas angulares amarillas en la superficie superior de las hojas y una vellosidad grisácea en la superficie inferior de las mismas. Algunas plantas, como los repollos, exhiben lesiones más grandes. También las hojas de cebolla y ajo desarrollan manchas que se tornan vellosas y adquieren un color gris morado. Los cultivos más susceptibles al mildio son las solanáceas, o sea, tomate, papa, pimiento, después el repollo, la cebolla, el ajo. También para el control ecológico puede funcionar bien la infusión que dijimos anteriormente de cola de caballo, también puede ser a base de salvia, alcohol de ajo, entre otras. Bueno, otra enfermedad, la roya. También la produce un hongo de sencilla identificación, se detecta por la aparición de pústulas rojizas en el envés de la hoja, y en el haz de las hojas estas manchas se muestran un aspecto menos abultado y más decolorado, con tonos amarillentos. Las hojas más afectadas van a ir cayendo. Los cultivos más susceptibles son las legumbres, como pueden ser habas, porotos, chauchas, y gramíneas como el maíz. El control también se dice que funciona muy bien la infusión de cola de caballo. Bueno, otra enfermedad, la negrilla. Se trata de un hongo asociado a la melaza, la sustancia azucarada excretada por pulgones y cochinillas que vimos cuando tocamos el tema de las plagas. Es reconocible por la aparición de una capa pulverulenta de color negruzco que cubre tanto hojas como tallos y frutos. Esto hace que la función fotosintética, o sea, de convertir materia inorgánica en orgánica gracias a la energía solar, disminuye notoriamente, lo que se traduce en una pérdida de producción. La función fotosintética fundamentalmente la tienen las hojas verdes y los tallos. Los cultivos susceptibles pueden ser la papa, el repollo, la cebolla, los pimientos. El control preventivo es tratar de eliminar los pulgones y las cochinillas que atacan las plantas. Entonces no vamos a tener este problema.
Otra enfermedad, el damping off o mal de los almácigos. Es una enfermedad común que ataca a todos los cultivos de hortalizas en las fases iniciales de la siembra. Se produce en plántulas jóvenes, al nivel del suelo o cerca de él, aunque también puede afectar a las raíces y a los pelos de la raíz. Entonces provoca que la misma se pudra y se cae y pierde la planta. El control, bueno, es regar lo necesario para evitar que tengamos humedad en exceso en el almácigo, rotar cultivos que no sean hospederos de estos hongos, o sea que no los no sean huéspedes, digamos, de estos hongos, para ayudar a que se reduzca el contagio. También se puede evitar plantando semillas tratadas ya con fungicidas. Cuando hacemos el almácigo, si usamos macetas o cajoncitos de madera, que estén limpios. Y lo mismo todos los utensilios que se usan también que estén limpios. Así evitamos las contaminaciones. Otra enfermedad, la viruela, provocada también por un hongo. En hojas se observan manchas circulares de color pardo rojizo y en el centro, pardo claro a grisáceo que puede llegar a desprenderse. Las manchas se expanden abarcando zonas extensas de las hojas y sobre las lesiones aparecen como puntitos oscuros. Se controla eliminando las malezas que tenemos alrededor de las plantas, rotando los cultivos y cuando es necesario, bueno, si no tenemos más remedio, agregamos algún fungicida suave. Cultivos susceptibles, acelga, espinaca, remolacha y otros cultivos hortícolas. Otra enfermedad provocada por hongos es el moho gris o podredumbre gris, que es un hongo que produce lesiones marrones y aparece un moho gris sobre las hojas, capullos, flores y frutos. Produce una podredumbre húmeda y un micelio gris oscuro sobre la zona. Causa también la muerte de plantas jóvenes y tiernas al podrir la base de los tallos. Los cultivos susceptibles son el pepino, la berenjena, la lechuga, entre otros. El control, bueno, hay que evitar que estas plantas presenten heridas, ya sea por insectos, porque ha caído granizo, por rozaduras. También es fundamental las plantas enfermas retirarlas del cultivo y también limpiar todas las herramientas que se utilizan para las distintas tareas en ese cultivo, evitar el exceso de humedad porque junto a las temperaturas altas o específicas para cada hongo componen, como se dice, un caldo de cultivos para las distintas enfermedades. Y también cuando sacamos hojas o cuando hacemos una poda en estas plantitas, tenemos que tener cuidado de no lesionarlas. Otra enfermedad por hongos es la marchitez. La marchitez es considerada, entre las enfermedades causadas por hongos del suelo, la más importante por la severidad de su ataque. Penetra por el sistema radicular, invade toda la planta y en el cultivo la enfermedad se presenta en manchones de plantas que se secan rápidamente. Cultivos susceptibles, el tomate, la papa, el pimiento, el chile, la lechuga. El control, el uso de variedades resistentes es generalmente la mejor manera de reducir las pérdidas causadas por esta enfermedad. También la exposición del suelo al sol han disminuido la incidencia de la enfermedad. Hay cientos de hongos que producen enfermedades en los distintos cultivos. Muchos de ellos tienen síntomas parecidos, como los hongos que causan podredumbre de raíces, cuello, tallos, hojas, frutas. En general, para evitar estas enfermedades, hay que trabajar bien el suelo, evitar la compactación de los mismos para que no se produzcan encharcamientos, eliminar malezas, o sea, los yuyos no deseados que pueden ser portadores de estas enfermedades.
En muchos cultivos hortícolas es importante una tarea llamada aporque, que es acumular tierra en la base del tallo y del tronco, con el fin de que queden protegidas, incluso ayuda a facilitar el riego e impide el exceso de humedad. Además, oxigena el suelo. Bueno, la otra enfermedad que vamos a ver es producida por una bacteria y es podredumbre húmeda o blanda. Es una bacteria, se observa inicialmente como una mancha opaca en la superficie del fruto. En etapas más avanzadas se extiende arrugándose el fruto y pudriéndose por completo. Así pasa a ser una masa blanda y acuosa con un olor muy feo. Los cultivos susceptibles son la papa, pimiento, tomate. El control efectiva la rotación de cultivos y no tocar las plantas al regar, como lo hacemos cuando se riega por aspersión, es decir, regar la tierra sin tocar hojas y frutos. Hay que evitar también heridas o cortes profundos en las plantas porque por ahí penetran las bacterias. Como en las enfermedades por hongo, también debemos evitar los excesos de humedad, eliminar las plantas afectadas, etc. Ahora vamos a ver algunos virus. El virus del bronceado, que es un virus cuyos síntomas en las plantas son la aparición de manchas anulares en hojas y frutos, siendo en estos últimos de colores, dando la impresión de que el fruto se está decolorando. Los cultivos susceptibles son el tomate, pepino, pimiento, lechuga. Y el control es preventivo. Se debe controlar el insecto que lo transmite, que en este caso es un trips. Otro virus es el virus I de la papa. Su principal síntoma es la aparición de un color negruzco en los nervios de las hojas, lo que indirectamente afecta el crecimiento del tubérculo por las dificultades en el proceso de la fotosíntesis. Los cultivos susceptibles son la papa, el pepino, el tomate. El control apunta a la eliminación del pulgón de malezas y eliminar las plantas afectadas, por supuesto. Otro virus, el del mosaico del tomate y pimiento. Produce unas manchas características en las hojas que recuerdan un mosaico de tonos verdes. Los cultivos susceptibles, tomate, pimiento. Control, rotación de cultivos como principal método de prevención, así como el lavado concienzudo con agua y jabón de nuestras manos cuando vamos trabajando en nuestro huerto, porque podemos transmitir este virus en el contacto con nuestras manos. También eliminar o controlar los insectos vectores, como ya dijimos anteriormente, trips y pulgones, entre otros. Bueno, esto parece complicado por la similitud en síntomas de algunas enfermedades. Pero la idea de este micro es que conozcan algunas y sepan cómo distinguirlas y poder controlarlas. Por eso vuelvo a reiterar, como dijimos al principio, en la huerta familiar no se nos van a presentar todos estos problemas. Se nos pueden presentar 2 o 3 enfermedades, así que trabajando bien y cuidando determinados temas, como ya dijimos, de rotación de cultivos, exceso de humedad, evitar la compactación de la tierra, eliminar o controlar los insectos vectores, no vamos a tener mayores problemas. Ahora, en la segunda parte, vamos a mencionar algunas cuestiones a tener en cuenta en los distintos cultivos de primavera-verano. Bueno, vamos a comenzar con la selga, que es una especie muy rústica, soporta temperaturas muy bajas sin perder la calidad de sus hojas y también temperaturas altas hasta los 35 grados más o menos. Prefiere suelos ricos en materia orgánica, resiste suelos salinos. Es un cultivo con una alta demanda de nitrógeno, por eso en nuestra rotación debemos incluirla después de una legumbre, que las legumbres nos aportan precisamente nitrógeno al suelo. Se siembra en forma directa, se hace raleo, en hileras separadas a 40 o 50 centímetros, puede hacerse todo el año, pero en verano puede fracasar por exceso de temperatura. La enfermedad más importante de la acelga es la viruela,
donde se observan pequeñas manchas redondeadas color amarillento pardas. También aparecen las virosis, que nos producen el enrulamiento o deformación del extremo de las hojas. Para este caso se debe prevenir la presencia de pulgones mediante trampas que pueden ser cultivos atrayentes, como son las caléndulas, el taco de reina, que atraen el pulgón hacia ellas. Entre las plagas más importantes tenemos gusanos, bicho moro, chinche verde, etc. La cosecha puede ser a partir de los 60 días hasta los 80 en las siembras de primavera, de 90 a 100 en las siembras de otoño-invierno. Podemos cosechar la planta entera o las hojas externas. Otro cultivo, la albahaca, que es un condimento muy apreciado. Se utilizan las hojas con principios aromáticos. Además, es una aliada de la huerta al repeler insectos y enfermedades. Es sensible al frío, por eso prefiere climas cálidos a cálidos templados, suelos ricos, sueltos con buen drenaje. Se siembra en almácigos en agosto para trasplantarse en septiembre a octubre. Cuidar los riegos en verano. Es muy resistente a plagas y enfermedades, siendo la hormiga y ocasionalmente alguna oruga las que puedan ocasionar algún daño. Las sustancias aromáticas se encuentran en las hojas y brotes tiernos. Bueno, otro cultivo es la lechuga. La lechuga se cultiva durante todo el año, se desarrolla bien en climas templados frescos. Las temperaturas superiores a los 30 grados pueden actuar negativamente en la germinación de las mismas y posterior desarrollo del cultivo. En cuanto a las características del suelo, necesita buena fertilidad, de buen drenaje, con alta capacidad de retención de humedad y una acidez neutra. Después, la siembra puede ser en almácigo o directa. También cuando hacemos directa la hacemos con raleo. Es muy importante la humedad del suelo porque si falta, las plantas detienen el crecimiento y aumentan el contenido de fibras, perdiendo calidad. Desde la siembra a la cosecha pueden pasar entre 50 y 80 días, dependiendo de la variedad. Las plagas más importantes son los pulgones, trips y chinches. Las enfermedades más frecuentes son la podredumbre blanca por hongos, la mancha de la hoja también provocada por un hongo, el oidio, el dampinóf, la podredumbre gris, bueno, entre otras. Bueno, la lechuga, digamos que tiene también varias enfermedades que la atacan. Bueno, ahora vamos a hablar del perejil, que aunque prefiere los climas cálidos, resiste muy bien el frío, pudiéndoselo cultivar prácticamente en todos los climas. Prefiere los suelos sueltos, frescos y bien provistos de materia orgánica, acompañados de un riego constante, darán un buen rendimiento del cultivo. La siembra puede hacerse a fines de primavera y de otoño en forma directa y tarda más de 2 semanas en germinar. Dentro de las plagas y enfermedades más importantes se destaca la enfermedad producida por un hongo, pero en general este hongo provoca manchas amarillentas en las hojas. Pero en general, digamos que es un cultivo rústico, así que no tiene mayores problemas sanitarios. La cosecha se hace mediante cortes en forma manual a 5 centímetros del suelo para no dañar las nuevas hojitas que vienen creciendo a los 60 o 70 días de sembrado, y se obtienen varios cortes. Otro cultivo, pimiento. De clima templado cálido, es más exigente en temperaturas que el tomate. La temperatura óptima para germinar es de 20 a 25 grados. Se adapta a muchos tipos de suelo, pero prefiere los bien drenados, buena fertilidad inicial, baja salinidad y levemente ácido. La siembra en almácigos de julio a septiembre y el trasplante lo hacemos en septiembre y octubre. Debido a las bajas temperaturas que se registran cuando hacemos la siembra en los almácigos, deben ser protegidos con reparos o coberturas. Cuidados del cultivo. Debemos hacer carpidas, riegos y aporques progresivos
para ir alejando el agua del pie de las plantas de manera de evitar el marchitamiento. El tutorado también es muy importante por tratarse de una planta de fácil vuelco cuando tiene todos los frutos están todos los frutos, digamos. Las plagas más importantes son los pulgones y el bicho moro. Y en las enfermedades tenemos varias, también como el mildiu, la negrilla, la podredumbre blanca, la marchitez, los virus, la podredumbre húmeda por bacteria, entre otras. La cosecha se inicia a los 70 días más o menos del trasplante, donde se puede cosechar sus frutos verdes. Si deseamos consumir los rojos, se debe esperar un tiempo mayor. Bueno, ahora vamos a hablar del poroto chaucha, que es sensible a las heladas. Es de clima templado cálido, necesita entre 15 y 24 grados de temperatura en el suelo para germinar. Prefiere suelos francos, sueltos y con buen drenaje. Los suelos muy compactos pueden dificultar la germinación. Se siembra en septiembre-octubre, una vez pasado el peligro de las heladas. Mediante carpidas se controlan las malezas, ya que el poroto es muy sensible a la competencia con estas, y se mantiene el suelo suelto. Los cuidados en las de enrame, cuando la planta tiene unos 15 a 20 centímetros de altura, se da un medio aporque y se enrama o se tutoran. Si tenemos un tejido o el cerco de la huerta, podemos sembrar contra los mismos para que se enramen. El riego es muy importante, ya que necesitan alrededor de 25 milímetros por semana. Regar bien desde el comienzo de la floración hasta la formación de la vaina, ya que la falta de agua afecta su terneza y calidad. En las variedades de enrame, la cosecha se inicia a los 70-80 días de la siembra y en las enanas a los 60 días. Bueno, otro cultivo, los rabanitos. Si bien toleran cualquier temperatura, prefieren los climas templados. No es muy exigente en suelo, aunque les favorecen los fértiles, profundos y frescos. De los meses de agosto a octubre podemos sembrarlos a los de esta temporada, o sea de primavera-verano, pero pueden sembrarse todo el año. Se aconseja siembras cada 15 días si tenemos lugar, digamos, dentro de nuestra huerta, para tener una producción escalonada de rabanitos frescos y tiernos. Se hace en directa. Luego de la brotación se realiza un raleo, dejando separadas las plantas a unos 15 centímetros más o menos. Los principales cuidados consisten en desmalezar, espaciar las plantitas y mantener el suelo fresco mediante riegos. Las enfermedades más comunes, el mildiu, que ya hablamos, el pulgón dentro de las plagas, y este se puede controlar con alcohol de ajo, entre otros productos. La cosecha se realiza entre los 20 y 30 días, o sea, cuando estimamos que es el momento oportuno, ya que si se dejan en el suelo por más tiempo, se endurecen, crecen y se ahuecan. Bueno, ahora vamos a hablar de la remolacha. Es de clima templado, con una temperatura óptima de 14 a 22 grados. Igual que otros cultivos de raíces, las remolachas necesitan un suelo fértil que contenga potasio, sueltos y de buen drenaje. Conviene aplicar materia orgánica antes de la preparación del terreno. La época de siembra es todo el año, sí evitar los meses más calurosos. O sea, las épocas adecuadas serían primavera y otoño, y se hace en directa. Más o menos se cosechan entre los 70 a 90 días en las siembras de primavera, y puede ser un poquito mayor la cosecha en las siembras de otoño. Los cuidados del cultivo: aporcar frecuentemente es importante, porque las remolachas no compiten bien con las malas hierbas, especialmente cuando son pequeñas. Debido a que las remolachas crecen muy cerca de la superficie, tenemos que tener cuidado cuando aporcamos de no lastimarlas al tubérculo, digamos. La cosecha entonces se inicia a los 60 días de la siembra o 70 días, y se realiza a medida que las raíces alcanzan su desarrollo óptimo de 6 a 8 centímetros de diámetro, o menos si se quieren más tiernas.
Otro cultivo, el repollo. Requiere clima templado, temperaturas óptimas de 15 a 20 grados, prefiere suelos ricos en materia orgánica, es moderadamente tolerante a la salinidad y poco tolerante a la acidez. La siembra en almácigos en septiembre-octubre y el trasplante de octubre a noviembre, para los que son de esta temporada de primavera-verano. Los almácigos se pueden realizar todo el año si se elige el cultivar adecuado. La distancia de plantación entre hileras es de unos 70 centímetros y entre plantas 40 centímetros aproximadamente, dependiendo de la variedad. Esta distancia es para que se puedan desarrollar bien y nos den un buen fruto, digamos. Además de las carpidas, para mantener el terreno suelto y libre de malezas, cuando la planta tiene unos 25 centímetros de altura, es conveniente realizarles un aporte. Las plagas que pueden afectarlo son el pulgón, la oruga de las coles, o sea, del repollo, brócoli y otros de la misma familia, la polilla de las coles. Y entre las enfermedades más importantes podemos hablar de las bacterianas que le producen marchitamiento. También se cosecha entre los 90, 110, 120 días después del trasplante. Se realiza cuando el repollo es muy firme, o sea, compacto, cortando con un cuchillo por debajo del nacimiento de las hojas. Bueno, ahora vamos a ver el tomate. El tomate es un cultivo también exigente en cuanto a la calidad de suelos. También necesita suelos que sean un poco profundos y bien drenados. Responde muy bien en suelos con alto contenido de materia orgánica. La temperatura óptima para la germinación de la semilla es de 28 a 30 grados. Se siembra en almácigos desde fines de julio hasta noviembre según la zona y posteriormente se trasplanta. Los cuidados del cultivo son las carpidas para eliminar malezas y mantener el suelo suelto. Aporque, el primero debe realizarse antes de la primera floración. Esta operación debe repetirse 1 o 2 veces hasta formar un buen caballón. El aporque favorece el desarrollo de las raíces adventicias en el tallo también. Después tenemos el tutorado, el desbrote, la eliminación de las hojas inferiores. Las plagas más importantes, trips, arañuelas, la chincha del tomate, la polilla del tomate. Y dentro de las enfermedades también podemos citar el mildiu o tizón, la viruela, hongos del suelo, también los que producen podredumbres, bacterias y virus. La cosecha comienza más o menos a los 80 días del trasplante y se realiza en forma periódica a medida que los frutos adquieren un color rojo, si es para consumo inmediato. Bueno, ahora vamos a hablar de la zanahoria. Requiere de un suelo bien trabajado, de buena estructura, desmenuzable y con buena humedad. Tolera las heladas moderadamente. Es un cultivo de todo el año y para esta temporada se hace la siembra en directa en septiembre. Cuidados del cultivo, riegos. Desde la siembra hasta que las plantitas emergen es conveniente mantener siempre la tierra húmeda y en verano cubrir con pasto seco los tablones. Luego se riega 2 o 3 veces por semana. Cosecha, la zanahoria tarda en madurar alrededor de 60 a 85 días. Se comienzan a cosechar las plantitas cuando tienen el tamaño de un dedo grande, digamos, y se continúa cosechando porque a medida que se extraen las raíces, las que quedan serán más grandes. Entre las enfermedades podemos citar la podredumbre blanca de la raíz del tallo, la podredumbre que produce cráteres de la raíz también. Bueno, y por último vamos a hablar del zapallo, que es de clima templado cálido. Precisa un periodo libre de heladas de 4 a 5 meses, prefiere suelos sueltos, bien drenados, es moderadamente tolerante a la acidez y bastante tolerante a la sequía, pues el sistema radical puede llegar hasta 1,5 metros de profundidad. El periodo de siembra es de septiembre a noviembre. Los cuidados del cultivo, realizar carpidas y aporques, mantener libre de malezas hasta inicios de la floración, removiendo periódicamente también los frutos para evitar que estos se dañen o que al quedar de un solo lado también se puedan formar
los invadan algún tipo de hongos o bacterias. Las plagas más importantes es la vaquita de las cucurbitáceas, familia a la cual pertenece el zapallo, las chinches del zapallo. Enfermedades podemos citar el oidio o blanco, el mildiu, entre otras. La cosecha se lleva a cabo entre los 3 y 5 meses de la siembra, según la variedad y destino de la cosecha, y antes de llegar a plena madurez. A mitad o 3/4 de cáscara, o sea, cuando se puede hincar la uña, ahí podemos cosechar. También los zapallos que vamos a conservar se los cosecha cuando el follaje se ha secado y la corteza es bien dura. Se cosecha el fruto dejando un trozo de pedúnculo para una conservación más adecuada. Bueno, hasta acá llegamos con el cesto micro, que se hizo un poquito largo. La próxima semana veremos algunos cultivos de otoño e invierno y comenzaremos con qué nos aportan las hortalizas en lo que respecta a las vitaminas, proteínas, minerales, energía. Así que bueno, los espero la próxima semana y que Dios los bendiga grandemente a todos.